Regresamos nuevamente aquí en Contexto, abriendo la conversación en Michoacán. Estamos conversando sobre esta reforma en materia electoral. Estamos conversando con el doctor Miguel Ángel Granados Atlaco. Él es doctor en Derecho y politólogo por la UNAM, especialista en Derecho Electoral, académico por oposición desde 1989 en la Facultad de Derecho y autor además del libro Derecho Penal Electoral Mexicano. Se tomaron muchas decisiones que han generado polémica. Ahorita me gustaría que nos las explicaras lo más sencillo posible para la gente que nos escucha y nos ve, doctor. La injerencia extranjera, los debates de nulidad, por ejemplo, también que han causado mucha polémica, pero también iniciar sobre esta comisión de verificación de la integridad de las candidaturas que va a tener el INE en sus manos. ¿Para qué va a servir? ¿Si va a servir o se estarían extralimitando con esta decisión? Bueno, de entrada lo que hace un ruido gigantesco es la expresión, ¿no? Hablar de integridad. Y de verdad es que esto me evoca un pasaje bíblico que habla precisamente de que el que esté limpio de culpa que tire la primera piedra, ¿no? Y en algún momento, pues esto, creo que elimina por completo la calidad moral para eventualmente llevar a cabo esta calificación, ¿no? Porque de entrada, si tú como funcionario, como consejero electoral, admitiste, ¿no?, dejarte llevar por la corriente de un partido político, ir en sintonía con los intereses de ese partido político, renunciaste, como no lo hizo ese primer gran IFE fabuloso, el real y auténtico con Woldenberg, cuando ya fue ciudadanizado por completo en el 96, ¿no? Renunciaste a eso. Entonces, ¿qué integridad moral tienes para tú calificar a los demás? Entonces, de entrada, ese sería el primer cuestionamiento. Y el segundo sería que en algún momento los primeros que tienen que llevar a cabo esos filtros son los propios partidos políticos. Pero ¿cuál es el problema? Que los partidos políticos están primero cooptados, ¿no? Obviamente está infiltrada, es clarísimo que la delincuencia organizada está infiltrada en los partidos políticos. Y que en algún momento, pues también se dejan llevar por el encanto de los apoyos económicos, que ahí van a estar. Yo he conocido cualquier cantidad de casos, pues he estado en el ambiente electoral toda mi vida. He tenido oportunidad de trabajar para todos los partidos políticos como asesor, organizándoles sus elecciones, organizándoles su jornada electoral, poniéndoles representantes en las casillas, etcétera, dándoles toda la parte de la capacitación electoral. Y me he encontrado con casos en los que de verdad, de repente bajan a un candidato. ¿Y por qué lo bajaron? Pues porque el que viene trae más dinero atrás de él. Oye, pero ¿quién es? ¿De dónde vino? Mira, ¿quién sabe? Oye, pero es acreditado que trae una carpeta de investigación, que ya fue acusado por la mujer de violencia familiar, etcétera. Pues eso lo desaparece, no hay ningún problema, pero va a ser el bueno, ¿no? Y entonces el criterio muchas veces descansa en el aspecto económico de las posibilidades que va a tener el sujeto para meterle dinero a una campaña que sabemos perfectamente que hay un uso subrepticio completamente en las campañas electorales, que no se ciñen exclusivamente a las asignaciones que hace de recursos el propio Instituto Nacional Electoral, que ojo en esa parte también, porque muchas veces ese gasto que se supone que tiene que dispersarse hacia los candidatos termina centralizado y los candidatos terminan rascándose con sus propias uñas con lo poco que alcanzan a maicearles de sus comités nacionales. Entonces, aquí yo diría, esto de la integridad realmente es una mera farsa. No va a tener las herramientas suficientes el Instituto Nacional Electoral. Va a pasar lo que está pasando con el Tribunal Electoral, que también toman decisiones y dicen, bueno, es que puedo decidir porque las herramientas que tengo para generar un criterio no son las suficientes, ¿no? Y va a haber algo que pasa en materia de elecciones en el Tribunal Electoral, que hablan de un principio que se llama el principio de determinancia, donde dicen, pues sí hubo violaciones, sí hubo acciones ilícitas por parte del candidato, del partido político, pero no puedo determinar cuál fue el impacto que tuvieron en el resultado electoral y por tanto no puedo actuar en su contra. Y va a pasar lo mismo, van a decir, bueno, ya vino media humanidad a decir esto y lo otro que hay allá, pero finalmente puedo ampararme hasta en una presunción de inocencia, que sabemos perfectamente que también es operante a nivel constitucional, y que en algún momento una persona puede tener 15 carpetas iniciadas, pues mientras no haya una resolución definitiva inatacable que le designe como responsable de la comisión de algún delito, pues sigue teniendo sus derechos políticos electorales vigentes. Ese es parte del tema, ¿no? Y entonces va a convertir, repito, en una farsa total. ¿Cuál sería entonces la finalidad, doctor? Me parece que todos coincidimos con este análisis que haces. ¿Cuál es la finalidad de crear esta comisión?
Es simplemente dar a tole con el dedo, simplemente el decir, no, claro que estamos actuando, por supuesto, ¿no? Hay evidencias contundentes de que en todos los cargos habidos y por haber en este país, desde los niveles más altos hasta bajar a ayuntamientos, los propios presidentes municipales, el caso de los ediles, etcétera, concejales, todos sabemos perfectamente que hay infiltraciones de este tipo, todos lo sabemos, ¿no? Hay estados de la República donde es evidente y contundente. Claro. Y entonces esto, ¿a qué llevó? Llevó a supuestamente identificar una necesidad. La necesidad de decir, vamos a darle en este punto, vamos a crear un filtro para que efectivamente estos candidatos, porque además, ojo con este tema, queda prácticamente a nivel de recomendación el tema, ¿no? Y entonces, cuidado, porque pues finalmente, repito, me parece que solamente querer darle ahí un matiz de vigilancia, de revisión de las candidaturas, pero lo cierto es que no va a suceder, lo cierto es que vamos a ver que todo va a haber infiltraciones de todo tipo, porque puede más el poder económico, lo estamos viendo, con casos en los que estamos observando que ya es evidente, contundente las imputaciones que hace el gobierno estadounidense y que el gobierno sigue protegiéndolos, ¿no? Y finalmente, doctor, bueno, la responsabilidad también recaería en el INE cuando llegara a pasar uno de estos perfiles y que finalmente a la postre se pudiera comprobar o demostrar que tenía algún tipo de relación con un grupo criminal. Supongo que también los partidos políticos y el propio gobierno se lavan las manos y señalarían ahí con ese dedo flamígero a acusar al INE de haber permitido que estos perfiles fueran candidatos. No sé cómo veas tú esto también del injerencismo extranjero como causal de nulidad, que finalmente también le estarían dando unas facultades, me parece que extraordinarias a los magistrados, porque queda tan abierta, tan ambigua, que finalmente caería en pues consideraciones discrecionales de si lo que se dijo o se hizo por parte de una organización o personaje extranjero pudiera haber influido en los resultados electorales. ¿Cómo ves esta decisión? Es que es una trampa también, porque en el momento, pero además debo decirlo y hacia un poquito hacia atrás en las anteriores reformas, todas están llenas de trampas. Tal vez no se ha dado cuenta la oposición o ha sido ahí sumisa también en algún punto, porque también lo que hay que lamentar es que tenemos una oposición ahorita laxa, débil, agachona, pero en algún momento en una plática conversaba yo con amigos, me decían, ¿cómo extrañamos a López Obrador, el opositor, ¿no? Porque era el que empujaba ciertas cosas, ¿no? Doctor, retomando esto que mencionabas, pues finalmente se extraña la figura, digamos, de Andrés Manuel López Obrador como opositor, como esos personajes que señalaban la necesidad de una reforma electoral para mejorar, para garantizar que lo que había pasado en el proceso anterior, bueno, pues ya no se siguiera repitiendo en los procesos subsecuentes, y nos referíamos justamente a estas reformas luego tan ambiguas, tan abiertas, tan discrecionales que recientemente es estas que tienen que ver con que el injerencismo puede ser una causal de nulidad. Y bueno, te seguimos escuchando en un par de minutitos antes de la pausa, doctor. Gracias, sí. Bueno, efectivamente abonar a que, por ejemplo, también lamentablemente tenemos una lógica constitucional y de construcción de las normas constitucionales que tiene mucho que ver con la clase política que tenemos. Lo que no se pone en la Constitución parece que no cuenta o parece que queda completamente vulnerable ante la posibilidad de reformar la legislación secundaria, como ya lo vimos ahorita también, que también se le metió mano a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, aparentemente armonizando y en congruencia con lo que estamos comentando. Pero, pues, para mí me parece un despropósito terrible que desde la propia Constitución tengamos que poner esta clase de cosas. Sin embargo, pues ahí están, y yo diría, insistir en que me parece que es algo que juega dentro de las trampas de las recientes reformas electorales, ¿no? El buscar siempre ambigüedades, el buscar la manera de dejar abierta la puerta para alguna trampa por ahí, para algún giro, para alguna interpretación perversa, como ya está pasando, por supuesto, en muchos ámbitos de la legislación actual, electoralmente hablando. Vamos a hacer una nueva pausa y regresamos, doctor, para seguir conversando justamente sobre pues estos puntos importantes de la reforma electoral aquí en nuestro país.